soy Elizabeth RH, tiene mucho tiempo que no nos vemos por aquí. Me puse a pensar hace unos días en la posibilidad de venir a traer material que pueda motivarnos a estar en contacto y también en reflexión sobre los diversos temas que podamos hablar por aquí. Iniciamos pues ya el 2025 y después de tener un buen año con las correspondencias y escribirles y tener este contacto más en escritura que va a continuar, también pensé, bueno, quizás podemos hacer algo con el canal. Se me ocurrió, ¿por qué no hacer un video por mes que tenga un tema específico, hablarlo y juntarlo con algo que también pienso escribir en el blog? Y quiero comenzar hablando de libros, porque finalmente los libros es algo que nos ha conectado, ya sea porque me han dado el honor de leer la novela de Un Plan Mayor y también porque muchos de ustedes, además de lectores, son reseñadores. Pero también otra cosa que nos conecta y que es muy lindo es nuestra fe y estar en conexión con las convicciones de fe que tenemos. ¿Cómo se puede juntar todo esto? Pues es justamente en este tema que les traigo: los cristianos que se niegan a leer literatura en general. Y ahorita quiero hablar de eso y quiero también comentar por qué, si tú eres una persona con una base, un fundamento de fe en Cristo, deberías buscar leer más libros de literatura y cómo nos puede ayudar a desarrollar más, de hecho, nuestra fe y el propósito por el cual se supone que hemos sido llamados a tener una fe en esta persona que es Jesús. Así que bueno, comenzamos y espero sus comentarios. ¿Por qué hablar de cristianos que leen o no leen literatura? Cuando comencé a escribir la novela de Vivir de Sueños y ya después a publicarla, encontré obviamente a muchos cristianos que yo esperaba que iban a recibir la historia, ¿no? Hay algo importante en el fundamento de un cristiano, que es la lectura del libro que es la Biblia, y pues no es cualquier libro. Independientemente de la versión que tú tengas de la Biblia, la Biblia es un compendio de libros y es bastante grueso el volumen, ¿no? Siempre hay este énfasis y es muy bueno de leer la Biblia, de meditar en ella y de seguir las instrucciones cuando son cosas positivas, historias positivas, instrucciones positivas, seguirlas, y lo que no, pues aprender de ello para no hacerlo, ¿no? Y a veces tengo que admitir, hay una jactancia de parte de muchos cristianos de que son lectores de la Biblia, y ya incluso ahorita que se puso de moda la apologética y la exégesis bíblica, hay como esta jactancia de, sí, yo entiendo muy bien de la Biblia, pero en esta idea de que yo dije, bueno, pues leemos la Biblia, y muchos cristianos leen montones de libros de psicología bíblica, de referencia bíblica, de teología, de apologética, pues obviamente van a leer una novela que tiene desarrollo y comentarios y vivencias acerca de la fe, de quién es Dios, cómo se involucra con la vida de estos personajes, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en realidad muchos cristianos, aunque lean mucho la Biblia, no leen literatura. Y ojo aquí, porque muchos piensan que cualquier libro es literatura. Y no, la literatura realmente compende a una serie de géneros de arte que implica narrativa, el género lírico y finalmente el género dramático y si acaso el género argumentativo, que es el ensayo. Y muchos cristianos no leen literatura, no leen escritura creativa, vamos. Se conforman, y tengo que usar esta palabra porque es como cierto conformismo de decir suficiente con los libros teológicos y la Biblia. Lo cual es a veces un poco irónico porque la Biblia es uno de los libros con más géneros literarios dentro de ella. Y cuando muchos cristianos se niegan a leer literatura, que se están limitando a que no van a entender ni siquiera los géneros literarios que hay dentro de la Biblia. No es lo mismo la parte histórica que nos muestra el Génesis con el Éxodo, donde ya vamos a ver otro tipo de discursos, un poco más de argumentos sobre la ley y además también de descripción de hechos, a diferencia de Génesis, que es más relato de las historias diferentes de estos hombres que conocemos como los padres del pueblo de Israel. Y luego si a eso le sumas leer libros más de una idea más lírica, como los Salmos, el libro de Job. Entonces Job no es un libro histórico como tal, no es igual que Génesis, pero lo leemos igual que Génesis. Y no es así. El limitarnos a decir yo no quiero leer otra literatura, solo quiero leer la Biblia, a veces me pregunto si estamos acercándonos correctamente a la Biblia en ese sentido. Al darme cuenta
de que a pesar de que hay muchos cristianos a mi alrededor, no todos quieren leer literatura, no todos quieren leer novela. Llegué a conocer cristianos que son lectores de la Biblia, son apologetas, leen mucha exégesis, mucha hermenéutica. Entre esas lecturas, de pronto sí, como que leían uno que otro librito de género narrativo, que es la novela. Una vez le pregunté a una persona por qué no hacía reseñas de libros como literatura, de novelas, así como hacía reseñas de libros de teología, ¿no? O sea, yo sé que cada quien es libre de hacer el contenido que quiera o que mejor le parezca, pero a mí me llamó la atención esto. Y esta persona me dijo una frase que se me sigue quedando hoy en día, del pensamiento que posiblemente tienen muchos cristianos al no leer literatura. Es que yo solo hago reseñas y análisis de libros que edifican. Para mí fue muy impactante. Creo que los cristianos piensan que la literatura es solo como ponerte a ver la caja de cereal. Está adornadita y tiene letritas, tiene acomodos y así, hasta jueguitos. Pero pues no es nada impactante en tu vida, ¿no? Ustedes saben que tengo amor por los libros y por la literatura, pero también el Señor me ha permitido acercarme a la literatura de forma un poquito más profunda, que es a partir de la universidad. Si algo puedo decirte sobre la literatura es que la literatura de verdad es totalmente edificante. No hay un solo libro de literatura que al leerlo tú no te transforme, que al sumergirte tú y salir de ahí no salgas empapado y lleno de eso que el autor quería decirte, e incluso de más cosas que tú vas a encontrar ahí. Y a esto quiero decir que es la literatura en general, y con más razón pienso que debería serlo la literatura que está hecha por personas que tienen un amor y un fundamento por Cristo. Esto me ha hecho pensar mucho desde entonces. Este video es justamente para que puedas motivarte a leer otros libros que no sean meramente teológicos, que no sean meramente de psicología, exégesis, hermenéutica. Síguelos leyendo, por supuesto, pero también ve agregando a tus lecturas libros de creación literaria. Y ahorita vamos a ver por qué. Como personas que estamos dentro de un círculo de fe, la empatía es una cualidad crucial que debería estar insertada naturalmente en nuestro actuar diario, ¿no? Podríamos estar de acuerdo que la empatía implica entender las vivencias del otro como si estuviéramos pues en sus zapatos. La cosa es, aun si los cristianos podríamos decir que somos empáticos, esta cualidad necesita ser entrenada, necesita ser puesta constantemente en práctica para que se vaya haciendo más natural. Lo más común de nuestra humanidad, seamos cristianos o no cristianos, pensar primero en nuestro yo. Si yo estoy dentro de mi cabeza, si yo veo siempre desde estos anteojos, lo más común es que todo me parezca desde estos anteojos. Es muy difícil tener la visión del otro porque no estoy metido en la cabeza del otro. Así que la empatía no es algo tan natural. Algo que me ha enseñado mucho la literatura, y a esto me refiero a la lectura de novelas específicamente, es a tratar de practicar la empatía, porque al leer novelas somos nosotros espectadores de un montón de hechos que se están suscitando mientras nosotros vamos pasando las páginas. Aunque hay un personaje principal al que vamos siguiendo, nosotros podemos ver cosas que incluso ese personaje no se percata de eso. Y podemos ver al personaje protagónico juzgar a otros porque no sabe lo que están pasando los otros, pero el lector sí lo sabe. Así que al darnos cuenta de eso, podemos generar una empatía incluso por los personajes juzgados o enjuiciados por el protagonista. O viceversa, si al protagonista lo están enjuiciando porque no lo entienden, porque no lo comprenden, porque no lo ven suficiente, el lector sí puede generar empatía, ponerse en sus zapatos. Esta idea de que lloramos, que nos enojamos, nos frustramos, que nos impactamos, nos atemorizamos, toda esa catarsis es algo que en general las artes producen, y por eso el arte es tan importante. En el caso de la literatura, estás allá adentro con los personajes, estás sufriendo con ellos, estás padeciendo con ellos. Así que como cristianos pienso que la literatura es una herramienta muy importante para ayudarnos a generar la empatía que justamente nuestro creador, y en este caso Cristo mismo, vino a motivarnos a tener, amar al prójimo como a uno mismo. Pues créeme que leer ayuda mucho a tratar de entrenar esa empatía, y es inconsciente. Y aquí una anécdota de personas leyendo Vivir de Sueños. La mayoría
comienza leyendo A Vivir de Sueños con cierto odio a uno de los personajes, que es Stephen Buchan, y yo siempre les digo, espérate un poquito, porque tu misma lectura te va a hacer generar una empatía de la que no te vas a dar cuenta, y siempre al final, tal vez incluso si no terminan amándolo, pero terminan sintiendo como hasta cierta compasión por el personaje, y eso es una empatía que se practica justamente leyendo literatura. Algo muy bueno de leer literatura en general, poder escapar de nosotros mismos, liberarnos un momento como de ese egocentrismo que solo estás pensando en tus problemas, en tus incapacidades, en tus carencias, y ver a otro. No sé si les ha pasado que empiezan leyendo un libro y empiezan a conocer de un tema que nunca se habían puesto a pensar en su vida, y de pronto el libro, la novela, les arroja un personaje, les arroja un hecho que les hace pensar en cierto tema, y dices, yo jamás me hubiera puesto a pensar en esto si no hubiera sido porque agarré este libro y conocí a este personaje. Yo puedo comentar, por ejemplo, siempre lo traigo muy fresco, un libro de Francine Rivers me hizo pensar en el tema de la senectud o la vejez, y cómo la iglesia es muy indiferente, y eso que es la iglesia, es muy indiferente con las personas que están ya de la tercera edad, y cómo tendemos a poner esta etiqueta tan perniciosa y mala sobre personas que ya van arriba de los 50, 60 años, y los relegamos de una forma espantosa. Tengo una reseña hablando de este libro, se quedó en mi Instagram, tal vez la suba después por aquí. Esto pasa con la literatura. Muchos temas que uno ni se imagina que va a pensar, te los puede traer un libro de literatura. El leer ficción es fundamental para un cristiano porque te va a sacar de tu comodidad, de tu zona cómoda, y te va a llevar a algo que posiblemente nunca te vas a poner a pensar, y jamás un libro de teología, jamás un libro de psicología cristiana te va a hablar de esos temas. Todo esto de lo que hemos hablado de empatizar con los personajes, pensar en cosas que nunca te habías puesto a pensar, ponerte en los zapatos de otros, salir de ti mismo, todo esto no es simplemente como un poder mágico o así como místico que venga de pronto. Los autores que escriben literatura piensan mucho de esta manera. Pueden hacer cosas, diseñar personajes que, vamos, aparte de serse emblemáticos, no nos dejan como limpios, nos ayudan a darnos cuenta de algo diferente. Vuelvo a poner otro libro de Francine Rivers, La marca del león. Son 3 libros. El primero es Una voz en el viento. Este libro Francine Rivers cuenta que lo tuvo que escribir cuando recientemente ella comenzó a readquirir, a tomar, a aferrar sus convicciones en Cristo. Le daba mucha vergüenza decir delante de conocidos, de familiares, que pues había tomado como esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de vivir su vida, ya no basándose en sus propias ideas, sino en las enseñanzas justamente de Jesús, para poder manifestar como esta encrucijada de creo en Cristo, pero vivo en medio de personas que a lo mejor me van a juzgar o no me van a entender. ¿Cómo puedo manifestar ese dilema de una forma muy contundente, de una forma que no sea solo como esta comodidad que tenemos en Occidente, que nuestro peor problema al decir que creemos en Jesús es que se rían de nosotros, pero no pasa nada, no pasa de ahí? Y ella tomó un periodo histórico crucial para los cristianos, que es justamente el siglo I, donde había una asamblea, una iglesia, una agrupación de primeros cristianos, todavía con las bases buenas, bonitas, antes de que la religiosidad viniera a arruinar todo, y también la política, pero donde también los primeros cristianos iban a vivir la presión de un gobierno imperial que iba a ser devastador específicamente para personas con la etiqueta de soy cristiano. Francine Rivers tomó este periodo, diseñó un personaje y varios personajes, pero hablando de uno que en una condición de total impotencia, de esclavitud, como mujer, como judía, pero también como cristiana, no tuviera oportunidades de nada. Su opinión sobre su fe es incluso digna de llevarla al Coliseo. Así que este tipo de vivencias, ¿cuándo te vas a poner a pensar en el siglo I? Incluso como cristianos, ¿tenemos una idea del siglo I? ¿Tenemos una idea de lo que implicaría vivir en un ambiente donde tu condición de raza, pero también tu condición de credo te implicaría tormentos horribles, no solo para ti, sino para tu familia? Posiblemente no. Por más que uno pueda leer la Biblia, si no tienes todos estos contextos, muchas cosas se te van a pasar de largo. Y la literatura, precisamente porque esta autora lo pensó, lo diseñó, y por supuesto, estoy más que segura que le pidió dirección
al Señor de poder hacer personajes que se sientan realmente en ese momento. El final del libro, que para mí debió quedarse así, no debió ser una trilogía, pero eso ya es mi opinión. El final del libro es muy impactante. Es algo que la escritora pensó, la escritora planificó, y esto no debería tomarse a la ligera. Y frases como, es que esos libros solo son ficción, o sea, solo son mentiritas, no edifican. No creo que una persona cristiana pueda imaginar lo aterrador que debió ser vivir en ese tiempo si no se mete a un personaje dentro de la literatura para vivirlo con él. Y no creo que, por ejemplo, los cristianos podamos entender el privilegio que tenemos hoy en día en Occidente de tener la oportunidad de exhibir nuestra fe y de hacer algo con ella, porque eso es lo más terrible. Los cristianos hablan y hablan de su fe, pero no hacen nada con ella. Yo quiero imaginar qué hubiera hecho personas como Pablo, los primeros cristianos, los primeros discípulos, si vivieran hoy en día. El revuelo que hubieran provocado los primeros cristianos, que Roma abandonaba bebés en los caminos y ellos los adoptaban porque eso era lo correcto, porque eso era lo que Jesús les había enseñado, ver por el que estaba en vulnerabilidad, ver por el menesteroso, ver por el abandonado. ¿Qué hubieran hecho esos cristianos con la libertad que hoy en día tenemos los cristianos de Occidente si estuvieran aquí? Y para pensar en todas esas cosas, uno necesita honestamente leer literatura, porque un libro histórico, teológico, de referencia, no basta para adentrarnos de esa manera en esas vivencias. Y los escritores, y en este caso Francine Rivers, que es una mujer cristiana que además escribe, ellos planean todo eso precisamente para crear un sentido de reflexión y de conciencia, y no debería ser tomado a la ligera. Apartándonos un poco del, digamos, el germen literario, de la teoría literaria, ¿por qué una persona que se considere cristiana debería acercarse más a la literatura y no considerar a la literatura, y en este caso a la novela, como meras historietitas así que no van a aportarle ni edificarle? Es que piensen en cómo Jesús les enseñaba a las personas a su alrededor a través precisamente de historias. Hoy en día las conocemos como parábolas y parece así como que la parábola es una enseñanza de alguien muy superior y catedrático, y en realidad la parábola no es más que una anécdota. Puede ser verídica, o en el caso, muchas parábolas de Jesús eran más alegóricas, iban a representar algo para enseñar una lección importante, y en el caso de él, enseñar ya qué era esto que los judíos decían, el reino de los cielos, ¿no? Que era algo así como muy apartado de ellos, y Jesús alegóricamente lo bajó a la tierra con ellos. Jesús usó historias, y ya me quiero imaginar a cristianos de hoy en día diciéndole a Jesús que eso no enseña, que eso no edifica, que mejor se aviente algo de la ley o algo de los profetas para poder desmenuzarlo con exégesis y con hermenéutica, ¿no? Esta arrogancia otra vez de muchos creyentes de pensar que una historia bien pensada, bien planeada, con un propósito no te puede enseñar nada, pues bueno, se anula totalmente con la demostración de que Jesús enseñaba con historias. Este es el último punto al que quiero llegar. Si tú eres cristiano o cristiana y te acercas a la literatura, todos estos conocimientos de los que ya hablamos, a la hora de leer la Biblia, los vas a tener ahí a tu disposición para entender la Biblia con más apertura. Y muchos dicen, no, es que los otros libros que no son la Biblia te contaminan. ¿Cómo te puede contaminar la historia que te acabo de contar de Francine Rivers, de Una voz en el viento, para entender, por ejemplo, los primeros 4 evangelios? Al contrario, te ayudaría a absorber mejor de qué están hablando los judíos, los discípulos, cuando dicen que odian a Roma y odian a este imperio que solo viene a oprimirlos y a quitarles sus pertenencias, a quitarles sus propiedades, sus libertades. ¿Cómo te podría contaminar mal la historia que te acabo de contar de Francine Rivers con esto? Y muchos otros libros históricos no tienen que ser necesariamente de autores con un mote de cristiano en su pecho. O sea, hay muchos autores que son claramente personas que aman a Dios, pero no necesariamente se derivaron al género editorial de ficción cristiana, pero sus libros te hacen pensar acerca de Dios, acerca de este divague que tenemos los seres humanos, de para qué estamos aquí en la tierra, cómo nos conectamos con nuestro creador, etc.
etcétera. Incluso me atrevo a decir que los autores que no son ni cristianos y que llegaron a considerarse ateos o agnósticos también tienen mucho que aportarnos de una visión que a lo mejor como cristianos necesitamos entender, porque estamos tan metidos en nuestros discursos cristianoides, le voy a llamar, denominacionales, que cuando una persona dice que no cree, que no los entiende, que le parecen exagerados, nosotros inmediatamente lo queremos tachar de incrédulo y de que se va a ir al infierno y cosas que sabemos decir muy bien, pero no sabemos comprender, que era justamente otra vez lo que hablábamos de la empatía. ¿Cómo vamos a desarrollar esa empatía y a poder entender a personas que no están en nuestro canal todavía, leyendo personas y personajes que estén en otro canal y que nos lleven también a entender otros tipos de pensamiento y vivencia? Así que al leer todos estos libros, toda esta literatura y llevarlo a la Biblia, sin duda te van a ayudar a entender mucho mejor de qué se tratan. Esta idea de que hay partes en la Biblia que está escrita con prosa, que es el texto como grande, pero hay otros que está en verso. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ya pertenece a otro género literario diferente. ¿Por qué la literatura hebrea no rima? Bueno, porque hay ciertos tipos de poesía que necesita la rima, pero la poesía hebrea no. Pero todo eso nos lo puede enseñar y ayudar a comparar si leemos otro tipo de literatura, y después vamos también a la Biblia. Esta palabra de edificante, que me la dijo una persona cristiana y decía que la literatura no era edificante, que no le edificaban los libros que no sean teológicos o referenciales. Cuando estábamos publicando la primera parte de Un Plan Mayor, que es Vivir de Sueños, entre los lectores de Vivir de Sueños hay muchas personas que yo conozco, hay una conexión previa, y yo sé que son personas que no son cristianas o no tienen una fe activa en ese sentido. Al principio me da un poco de miedo ver qué iban a pensar ellos, de encontrar ciertas anécdotas en Vivir de Sueños donde, por ejemplo, un personaje como Yael habla mucho de su fe en Jesús, trata de hacer las cosas por más difícil que se la ponga su equipo, trata de ser amable, de ser como proactiva a ver lo positivo y no lo negativo de las personas a su alrededor, pero su fe es fundamento, es como un motor para persistir. Entonces yo tenía un poco de ansiedad de ver qué iban a pensar lectores que no eran cristianos. Curiosamente, la historia comenzó a tener más lectores no cristianos que cristianos, por lo que ya estoy comentando. Los cristianos casi no leen literatura. Y hubo una de ellas, una de estas personas, que específicamente hizo una reseña del volumen 1. Me impactó mucho porque una de las primeras frases, como para resumir toda su reseña, ella escribió palabras menos, palabras más. Si hay una forma para describir la lectura de este libro, es edificante. Inmediatamente pensé en este contraste. Una lectora cristiana que lee mucho la Biblia, lee mucha apologética, pero la literatura para ella no es edificante. Y una lectora que no es cristiana como tal, pero sí lee, y me consta, lee mucha literatura y le dio una oportunidad a este libro que es Vivir de Sueños, y ella encontró edificación en este libro, encontró algo que le construyó su forma de pensar. Dejo eso de tarea para todos nosotros. Si tú eres una persona cristiana, te gusta leer la Biblia, es genial, síguelo haciendo. De hecho, todo el mundo debería leer la Biblia, todo el mundo, no solo los cristianos. Pero también este libro es muy complejo. Tiene dentro de sí mismo miles y miles de años de compilación, cientos y cientos de manos escribiéndolo, cientos y cientos de personas viviéndolo, y cientos y cientos y cientos y cientos de personas leyéndolo. Y es un libro muy complejo como para pretender que sin otras referencias, no solo teológicas, sino también de la literatura, vas a poder resolverlo, vas a poder acercarte más a él. Y el maestro quiso enseñar a través de historias, porque él consideraba que era la mejor manera de llegar al corazón y a la mente de la gente, es por una buena razón. Y es por una buena razón, y siempre lo voy a decir y siempre lo voy a remarcar, para que le diera su sabiduría al pueblo judío la idea de que los primeros libros de la Biblia son puras historias, especialmente el primero, que es Génesis. En lugar de empezar con teología y decir yo soy Dios y quiero darles esta ley, no, empezó con puras vivencias de muchas personas. Y estoy de acuerdo, no son ficción, el Génesis no es ficción, pero son historias. Y esto en el género de literatura, esto es narrativa. Por una buena razón, a nuestro creador, en su mente, él piensa que es una buena idea que el ser humano aprenda con historias. Así que te invito a ti, si eres cristiano y cristiana y te gusta leer, que también leas literatura, que leas novelas. Si quieren,
un video a lo mejor platicándoles de los autores. También puedo hacer un contravideo de autores que no me han edificado nada y muchos de ellos podría decir que incluso son cristianos. Planeo hacer próximamente, ojalá Dios me permita, un video sobre Francine Rivers, porque tengo algunas cosas que compartir de ella. Hasta ahorita todo ha sido positivo, pero también tengo ahí unos sentimientos encontrados con las cosas que escribe y que me gustaría compartir porque sé que muchos de ustedes la leen y creo que es necesario hablar con más apertura sobre autores cristianos. Voy a aprovechar la oportunidad para decir, ¿quieres empezar a leer ficción? Tengo una novela que te puede servir para eso. Les dejo el link ahí abajo. Primeros volúmenes de Un Plan Mayor, la primera parte, Vivir de Sueños, y también Sueños Rotos, la segunda parte. Eso es suficiente publicidad. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan considerado edificante, y si no, también díganme qué puedo cambiar y mejorar, porque estoy abierta a escuchar sugerencias. Los espero en Instagram, en las correspondencias, que es una carta digital cada 15 días más o menos. Se pueden suscribir, es totalmente gratis, no es spam. Soy Elizabeth RH y gracias a los que estuvieron sintonizando. Los veo pronto, un abrazo y lean mucho.